a hablar del juicio que cambió la historia. Jesús frente al Sanedrín. Cuando estuvo Jesús frente al Sanedrín, no solo desafió las expectativas de los líderes religiosos de su momento, sino que reveló verdades eternas sobre su identidad y su misión divina. Vamos a explorar este misterio espiritual que quedó oculto para muchos, pero que promete transformar vidas de aquellos que buscan comprenderlo. Vamos a iniciar leyendo el pasaje que se encuentra en Mateo 26. Vamos a leer del versículo 57 al 68. Presten mucha atención. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En este pasaje se relata el momento en que Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos. Este órgano judicial, compuesto por sacerdotes, escribas y ancianos, se reunía en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Era una ocasión solemne, pero sombría. Había una lista de asistentes que subrayaba la importancia del evento: sacerdotes, escribas y ancianos. No estaban ahí para rendir homenaje a un rey, sino para juzgar a un prisionero acusado de blasfemia. La espera culminó cuando finalmente Jesús fue presentado ante ellos. Caifás, como líder del Sanedrín, presionó a Jesús para que respondiera una pregunta fundamental y directa. Y está bajo juramento ante Dios. Le preguntó si era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió con firmeza y claridad: tú lo has dicho. Y además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta contenía una verdad impactante sobre su identidad. Jesús afirmaba ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel. Además, anunciaba su posición futura junto a Dios y su regreso en gloria para juzgar al mundo. Era una declaración que resonaba con las profecías de las Escrituras y confirmaba su misión divina. Los líderes religiosos que conformaban este grupo, el Sanedrín, ya habían rechazado a Jesús, el ministerio de Jesús, en repetidas ocasiones. Esta afirmación de Jesús, lejos de abrir sus ojos, les enfureció aún más. Caifás, indignado, se rasgó sus vestiduras en señal de profundo rechazo y dolor ante lo que consideraba una blasfemia. Esto de rasgar las vestiduras era una costumbre utilizada para expresar indignación frente a un acto considerado profundamente ofensivo. Sin embargo, este acto, más que nada teatral, reflejaba más que una indignación, era un síntoma de su ceguera espiritual.
Incapaces de comprender el misterio de Jesús como Hijo de Dios y Mesías, se aferraron a su lógica y sus tradiciones, sin darse cuenta de lo sobrenatural que estaba ante ellos. La verdad que Jesús declaraba no podía ser entendida solo a través de la razón humana, requería una fe profunda y una apertura espiritual. El misterio de Jesús como Hijo de Dios y Mesías trasciende la razón humana. Muchas verdades espirituales no pueden ser comprendidas plenamente solo con lógica o intelecto, sino que requieren fe y humildad para aceptar lo que no siempre puede ser explicado. Los líderes de Sanedrín carecían de ello. En lugar de buscar con corazones sinceros, juzgaron con dureza, basándose en sus propios estándares, y rechazaron lo sobrenatural cuando esto estaba frente a ellos. Jesús enseñó que solo aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír podían comprender su mensaje. Esta expresión de Jesús señala que la comprensión espiritual no depende del conocimiento académico, sino de una disposición del corazón para recibir la verdad divina. Los humildes y los que buscan con fe, como muchos de los seguidores de Jesús, pudieron reconocerlo, mientras que los que eran espiritualmente ciegos, como los líderes religiosos de ese momento, permanecían en la oscuridad. La narrativa bíblica nos muestra cómo Jesús fue despreciado, maltratado. Le escupieron, lo golpearon, lo bofetearon. Este sufrimiento no contradecía sus afirmaciones, sino que las confirmaba. Jesús estaba cumpliendo las profecías de Isaías, como se describe en Isaías 56. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Su sufrimiento ilustraba la profundidad de su amor y su sacrificio por la humanidad. En su silencio y en su aceptación del maltrato, Jesús daba testimonio de su misión redentora y además de su compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. La naturaleza de Cristo trasciende su sacrificio y se extiende a su obra en la iglesia. Eso lo vemos como se describe en Efesios capítulo 2 versículos 4 a 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta obra es una prueba viviente de su victoria sobre el sufrimiento y la muerte. La iglesia, como comunidad de creyentes, es un reflejo de la gracia abundante y el poder transformador de Cristo. Este pasaje nos invita, como creyentes, a buscar una comunión profunda con Jesús, entendiendo su sufrimiento y participando en su gloria. En este encuentro con Cristo, no solo se comprende mejor su sacrificio, sino que también se experimenta su victoria eterna y la esperanza que ofrece a toda la humanidad. La conexión con Jesús nos permite vivir en la certeza de su amor y su propósito eterno. La ceguera espiritual no se limita a los eventos del pasado. En la actualidad también podemos ser espiritualmente ciegos cuando permitimos que nuestras ideas preconcebidas, el orgullo o el materialismo nos impidan ver las verdades de Dios en nuestras vidas. Esta ceguera puede manifestarse en la resistencia a perdonar, en la falta de compasión o en el rechazo de la guía de Dios. Por ello es importante pedir a Dios que abra nuestros ojos espirituales, tal como lo hizo al salmista en el Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta oración refleja el deseo de buscar y comprender la verdad, permitiendo que la luz divina disipe toda oscuridad de nuestro interior.
Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.